Soy la doctora Horacio Gómez. Y hoy iniciaré el dictado de la unidad 8, que refiere a la competencia. La segunda parte estará a cargo del doctor Mariano Pérez. Tenemos visto que la jurisdicción es la potestad de administrar justicia. Es el deber y el derecho de un juez de impartir justicia, pero resulta difícil concebir que un mismo juez ejerza la plenitud de su jurisdicción en un territorio amplio en el cual se sometan todas las causas de todas las personas y todas las cosas sin distinción de clases ni de conflicto. Y aunque el territorio fuera reducido, la densidad de la población o la multiplicidad de los conflictos pueden perturbar gravemente el desempeño de la función del juez, ya sea por la imposibilidad de examinarlos o de resolverlos con la debida atención. Así resulta necesario un medio que facilite la tarea del juez, y ese medio es la regulación de la competencia. Entonces, ante la imposibilidad que un solo juez entienda en todas las causas, se optó por hacer una primera división según el territorio o el lugar de situación de las cosas, después según la naturaleza de las mismas o según la cuantía. También podemos observar que en los sistemas que admiten doble instancia, como en nuestro país, o triple instancia, suponen la justicia de dos o más tribunales, unos inferiores y otros superiores. Pero la diferencia consiste en que estos últimos revén la decisión de aquellos. De esto resulta que los jueces deben ejercer su jurisdicción en la medida de su competencia. Pero entre estos dos conceptos existe una diferencia fundamental. La jurisdicción es la potestad de administrar justicia y la competencia fija los límites dentro de los cuales el juez puede ejercer su jurisdicción. De allí la conocida frase que dice: la competencia es la medida de la jurisdicción. Los elementos de la jurisdicción están fijados en la ley, con prescindencia de todo caso concreto. La competencia, en cambio, debe determinarse en relación a cada caso. Entonces, en otras palabras, un juez en lo civil o en lo penal ejerce la jurisdicción con los mismos elementos: notio, vocatio, coercio, judicium, executio, pero no tienen la misma competencia. Inclusive, no se podrá concebir un juez competente sin jurisdicción, pero sí puede existir un juez con jurisdicción y sin competencia. Así es que Palacio define a la competencia como la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus funciones con respecto a determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso. Un concepto similar es el de Hugo Alsina, que define a la competencia como la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado. También tenemos otros autores, como Goldsmith, que refieren a la competencia como un requisito de la sentencia de fondo, puesto que no habría sentencia dictada válidamente por un juez si éste no tuviera competencia. Esta aptitud, de la que habla Palacios, está arreglada de diversas maneras en las distintas legislaciones, de acuerdo a la organización judicial de cada lugar, la que inclusive puede ir cambiando de acuerdo a la cantidad de litigio o diferentes necesidades de los jueces o de la población.
Para ejemplificar esto, podemos ver lo que sucede en Tucumán. Respecto al territorio, por ejemplo, nuestra provincia solo tenía el Centro Judicial Capital y el Centro Judicial Concepción. Pero desde el año 2019 se crearon dos centros judiciales nuevos, el de Montero y el Centro Judicial del Este. Por ejemplo, en relación a la materia, también Tucumán tenía juzgado en lo civil, en familia y sucesiones, donde se entendía sobre las cuestiones de familia y las de sucesiones, todo por un mismo juez. Actualmente, si bien el nombre sigue igual, tenemos los juzgados que tratan solo cuestiones de familia y 3 juzgados que entienden en materia de sucesiones. Y obviamente las cuestiones del fuero de atracción. Por todo lo expuesto, decimos que la competencia es un problema exclusivamente procesal. ¿Y esto a qué se refiere? En cuanto a que funciona tan solo como un requisito del proceso, que conforme lo expresaba Gosme, que si el órgano judicial carece de competencia, no puede examinarse el fondo del litigio, es decir, la pretensión que ante él se interpone. De más está decir que no se trata de un concepto teórico o de encontrar una regla común para todos los casos. De ahí que las reglas de competencia la establecen principalmente las leyes procesales. Ahora bien, para realizar la clasificación que el legislador tenga en cuenta diversos elementos, por ejemplo, la extensión del territorio, la población, la cantidad de litigios, sus diversas naturalezas, los lugares en que ellos se suscitan, así como la organización de cada tribunal, cada eh, centro judicial. Entonces podemos encontrar en base a ello 3 criterios: el criterio territorial, el objetivo y el funcional. Empecemos por el criterio territorial. Se vincula a la circunscripción del territorio, asignada por la ley a cada órgano judicial. En otras palabras, consiste en la división en secciones, colocando a un juez en cada una de ellas, el cual ejerce dentro de su circunscripción la plenitud de su jurisdicción, y solo es él competente para actuar en ella. Como les decía, un juez de familia en San Miguel de Tucumán no puede dictar sentencia en un proceso en el Centro Judicial Concepción, puesto que en virtud de este, las personas quedan sometidas a la jurisdicción de su domicilio y de las cosas, y con respecto a las cosas, al lugar de su situación. Este criterio lo encontramos, por ejemplo, en el artículo 7, en el inciso primero, segundo, sexto, quinceavo, del artículo 7 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. Ahora, con respecto al criterio objetivo, que refiere sobre la naturaleza, es decir, sobre la materia y el monto de las causas, es decir, sobre el valor. Según la materia, nuestra ley orgánica del Poder Judicial divide sus fueros en penal, civil, laboral, contencioso, administrativo. Por ejemplo, un juez en civil, como ya les decía, no podrá dictar sentencia en una causa penal, ni tampoco en una causa de contencioso administrativo. Según el valor, el artículo 65 de la Ley 6238 expresamente dice
que un juez de paz no puede actuar en causas cuyo monto exceda un salario mínimo vital móvil. Ahora, con respecto al criterio funcional, toma en cuenta la diversa índole de las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso. Por eso se habla de competencia por grado. Un juez de primera instancia es incompetente para resolver en un recurso de apelación, puesto que solo corresponde a los magistrados de la segunda instancia, a los camaristas. En este criterio funcional, también podremos admitir una primera y fundamental división de la competencia en ordinaria o provincial y federal, que representan la autonomía de las provincias y la soberanía de la nación. La encontramos explicitada en el artículo 116 y 117 de nuestra Constitución Nacional. En base a esta división, en esos artículos, también hay una competencia con criterio personal, por el criterio personal. Es emergente la calidad de la condición de las partes, por ejemplo, embajadores, ministros, cónsules, etc., o de la vecindad o nacionalidad de las partes. Es decir, se toma en cuenta la calidad de los sujetos y el juez tiene competencia para juzgar los actos de determinadas personas y solo y exclusivamente de esas personas. Los criterios expuestos condicen con nuestras leyes nacionales y de las provincias para la organización de la competencia. En consecuencia, en presencia de un caso litigioso, para determinar a qué juez o tribunal le compete intervenir, se empieza por la primera y fundamental división, si corresponde a los tribunales provinciales o al tribunal federal, es decir, si es una cuestión ordinaria o federal. Luego la circunscripción territorial en que debe radicarse la causa, conforme las reglas de la competencia. Y por último, establecer según la razón, según la materia y el valor. También siguiendo las reglas de la competencia establecidas en las leyes procesales que correspondan. Pero antes de continuar con la determinación de la competencia y ver sus reglas, me falta analizar sus caracteres. La competencia puede ser relativa o absoluta, según admitan ser prorrogable o no. Es decir, que las partes pueden o no renunciar a ella, pero solo el texto de la ley determinará si la competencia puede ser prorrogada. Así, el artículo 4 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán establece: es improrrogable la competencia en razón de la materia o del grado. Sí lo es con respecto al lugar o a las personas, por voluntad de los interesados. Es decir, la competencia es absoluta o improrrogable en cuanto a la materia y el grado, conforme lo expuesto, y lo establecido por nuestra ley orgánica del Poder Judicial. Pero puede ser prorrogada en razón del territorio o las personas. Por ejemplo, un extranjero que se haya sometido a la justicia provincial. Por eso, la incompetencia en razón del territorio de las personas nunca es declarable de oficio. Siempre deben ser cuestiones de índole privada. ¿Por qué?
No nos olvidemos que estamos hablando que la competencia tiene carácter de orden público. Esta prórroga, o cuando la competencia es prorrogable, cuando hablamos que es relativa, puede ser expresa, es decir, que las partes mediante un convenio escrito establecen la cláusula por la que admiten que el fuero es prorrogable. Y puede ser tácita cuando las partes realizan actos u omisiones que hacen presumir la renuncia de la competencia del juez de determinado fuero. Por ejemplo, el actor presenta demanda ante un juez que no le corresponde la competencia. O el demandado no contesta la demanda y con su silencio admite la competencia. O el caso en el que el demandado contesta demanda sin cuestionar la competencia del juez actuante. Ahora, otro de los caracteres es que es indelegable. Quiere decir que el juez no puede delegar en otra persona, no puede derivar a otra persona el tratamiento o resolución de las causas que son de su competencia. No hay que confundir en el caso de que el juez solicite o encomiende la realización de tareas determinadas, como ser tomar una declaración testimonial o realizar el secuestro de un vehículo. Así, el artículo 2 de nuestro digesto de rito nos dice: cuando el juez competente no puede realizar por sí mismo el acto procesal que debe tener lugar fuera de su circunscripción, ha de valerse de otros jueces, sin que ello suponga delegación de la competencia, sino que es cooperación o auxilio judicial. Como ya hicimos mención, para determinar la competencia, es decir, para saber si un juez es competente para ejercer su jurisdicción en un caso concreto, debemos estar en principio a las reglas de la competencia. Esta determinación siempre será en base al ordenamiento jurídico vigente al momento de presentarle la demanda y no en base a la normativa del momento del nacimiento de la relación jurídica entre las partes. Siempre se analizarán los elementos integrantes de las pretensiones deducidas en la demanda y en los hechos que se fundan, y no se tendrá en cuenta las defensas opuestas por el demandado. Esto surge claramente del artículo 7º del Código Procesal. Y si observamos el artículo 6º, 7º, que refiere a la oportunidad para pronunciarse la competencia, tenemos que deberá aclararse la incompetencia al presentarse la demanda si de los hechos expuestos resulta que el juez no tiene competencia, por lo que corresponda que se inhiba de oficio. Recordemos que siempre debe estar referida en razón de la materia o del grado. Otra oportunidad es al resolver la incompetencia que el demandado interponga como una excepción de previo y especial pronunciamiento. Ahora bien, igual que el Código Procesal Civil de la Nación y los códigos procesales de otras provincias, nuestro digesto de rito contiene normas que regulan la competencia. De allí que el artículo 7 contiene 17 incisos, que es importante que los conozcan bien, que contemplan las reglas generales y que las podemos simplificar en estos principios. Tenemos el principio forum rei citae,
que refiere al juez del lugar donde está situada la cosa. Se aplican las acciones reales sobre inmuebles, el lugar del lugar donde se encuentra el bien, si son varios inmuebles, donde tenga domicilio el demandado, y si no lo tienen ninguno, el de cualquiera de los inmuebles a elección del actor. Segundo, tenemos el principio forum solutiones, que corresponde al juez del lugar donde deba cumplirse la obligación. En su defecto, se aplicará el principio forum contractus, que refiere al juez del lugar donde se celebró el contrato. También está el actor sequitur forum rei, que pertenece al juez del lugar del domicilio del demandado. Y por último, con respecto a los delitos o cuasi delitos, deberán ser en el lugar donde se cometieron o el del demandado, a elección del actor. Con respecto a la presunción de fallecimiento y a las sucesiones, siempre corresponde al último domicilio del causante. Y como toda regla, siempre hay una excepción, que en este caso pueden originarse por una declaración de voluntad de las partes, que son las causales convencionales, o por una disposición legal, que la incluiremos en las causales legales. Cuando es por voluntad de las partes, deben ser asuntos exclusivamente patrimoniales, ya que no hay interés del Estado, y en virtud del principio dispositivo se prorroga la competencia. Esta puede ser expresa, porque así lo han convenido las partes, o puede ser tácita, cuando el actor promueve ante un juez incompetente y el demandado no opone excepción de incompetencia ni declinatoria. Ahora, la excepción por disposición legal, según Palacio, encontramos dos hipótesis: por conexión o por fuero de atracción. Y habrá conexidad cuando dos o más pretensiones tienen en común un elemento objetivo, el objeto o causa, o están vinculadas por la naturaleza de las cuestiones involucradas en ellas. El fundamento está en evitar sentencias contradictorias, o porque el contacto del juez con el material fáctico de un asunto haga práctico y conveniente que él conozca las pretensiones, accesorias o no, relacionadas con la materia controvertida. Es lo que llaman conexión instrumental. Por el fuero de atracción hay razones de conveniencia práctica y de interés general de la justicia, que aconseja que, por ejemplo, un solo juez entienda en ciertas cuestiones vinculadas a los bienes que han de ser recaudados, liquidados y transmitidos bajo su misma dirección. En virtud del fuero de atracción, el juez entiende en un proceso universal, ya sea una sucesión o una quiebra, y ambos casos están previstos en las normas de fondo, no en los códigos de forma. Bueno, hasta acá llegamos, alumnos. Muchísimas gracias. Nos vemos en las clases de consulta. Hasta luego.